la mecánica espiritual de la resurrección a lo que es el tercer día de creación. Porque hasta el momento a la humanidad o al hombre de la tierra se le ha ocultado las grandes verdades para que logre ascender, para que logre hacer ese trabajo espiritual, ese desarrollo interno. Y vamos a hablar un poco de eso en este día. Porque de eso se trata, aprender el mecanismo del desarrollo interno. Hay muchos esquemas, muchos paradigmas, muchos conceptos que la rebelión misma distorsionó. Uno de ellos fue el hombre. Tanto fue que creó frentes divididos entre el hombre y la mujer, y resulta que esto es parte de una estrategia para dividir a la humanidad. Pero tenemos que entender entonces el hombre en sus dos naturalezas, comprendámoslo. Dos fuerzas entonces que están unidas y que vienen del principio del origen, aún mismo antes del planeta Tierra, del origen de donde vienen los universos, los soles y las galaxias. Porque todo el universo funciona bajo estas dos fuerzas, estas dos naturalezas de él y de ella. Porque no están divididas como lo hicieron creer hasta el momento, donde nos impusieron un feminismo o el machismo, como parte de diferentes teorías que hasta el momento han invadido a la humanidad. Es ahora entonces cuando comprendemos que es necesario unirnos bajo el verdadero aprendizaje espiritual que dejaron los hombres de las estrellas también. Porque el conocimiento del que vamos a hablar acá fue traído hace varios años por un mensajero llamado Daniel. Y ese camino hacia la luz eterna entonces no está basado bajo ninguno de los conceptos o preceptos que hasta el momento han gobernado a la humanidad. Ya sea por algún proceso político, económico, religioso, militar o de guerra, no funciona bajo esto. Funciona bajo unas leyes simples de aprendizajes, pero que llevan un poderío universal, porque el hombre las aprende a contener en este tiempo, bajo lo que él tiene como pensamiento, como espíritu, como alma universal. Y esas 7 leyes entonces del ascenso espiritual son las que van a generar aquel proceso entonces que habló Jesús del hombre nuevo. Y es importante que se entienda y se comprenda de que reeducarse son los nuevos conocimientos que llegan al hombre, porque los conocimientos que tenía anteriormente son conocimientos que hasta el momento estuvieron escritos en una tabla de piedra. Pero ahora empiezan a escribirse las leyes en los corazones de los hombres. Esas leyes entonces son las mismas leyes que rigen los universos. Y se da en este tiempo a esta humanidad para que avance y logre la resurrección al tercer día. Esos mecanismos entonces que dejaron estos hombres de las estrellas es la reeducación planetaria. Para que el hombre aprenda a transformar su pensamiento, para que aprenda a transformar su vida. Aún mismo aprender a sanarse, y ahí vamos a hablar entonces de esto. Porque tenemos que hablar de algo. La humanidad hasta el momento ha vivido enferma. Pero no es porque así lo quiera el Padre Eterno. Y eso es bien importante comprenderlo. El hombre del planeta Tierra está determinado para un plan universal. Y ese plan es un plan de vida. Donde lo comprendimos entonces y lo comprendemos en lo que es el código 15 de la lógica. Cuando habla del nuevo hombre universal, el nuevo hombre espiritual, aquel que poblará el vastísimo universo. Quiere decir que el hombre no solamente es un cuerpo carne, también él conlleva un espíritu y dentro de él hay una energía viviente. Y esa energía viviente es la que tenemos que aprender a contener. Porque hasta el momento el pensamiento está distorsionado, está alejado. No lleva la imagen perfecta del Padre. El hombre se alejó entonces de los elementos del aire, se alejó del agua, se alejó de la tierra y se alejó del fuego. Y ahorita en estos momentos tan complejos para la humanidad necesitamos encontrar mecanismos y respuestas. Y es aquí entonces donde aparecen estos conocimientos traídos hace muchísimo tiempo y que son necesarios aplicarlos. ¿Para qué? Para así con ellos entonces, en ese trabajo en el silencio y en ese silencio, en ese trabajo que estamos haciendo internamente cada uno, logremos aplicar y comprender entonces la grandeza de estas mecánicas simples y sencillas. Son grandes leyes espirituales que nos alejarán de todo tipo de fanatismo, creencia, dogma o cualquier sistema que esclavice al hombre en este momento en el planeta. Estas leyes traen una condición muy importante y son las que le enseñó Jesús entonces hace 2000 años, pero que se transforman para este tiempo.
Jesús hablaba de una resurrección en un tercer día. Muchos no comprendieron ni lo entendieron. Solamente se pensaron y lo llevaron a un proceso externo. Y solamente muestran un proceso de muerte. ¿Y la resurrección? ¿Dónde quedó? Justamente es esa entonces la mecánica que se debe revelar en este tiempo. Y se revela bajo unos mecanismos sencillos que son 7 leyes del ascenso espiritual. Es para que también empecemos a reflexionar, y es a través de la reflexión donde logramos nosotros entonces aprender a revisar, empezar a volcar la mirada más hacia lo interno. Y en ver esa grandeza interna de lo que llevo por dentro, de lo que yo soy, y no solamente de lo que yo soy, sino también del que me rodea, empieza a aparecer una fuerza y una energía muy hermosa que se llama el amor. Y es con ella entonces que tenemos que vencer todas estas dificultades que se dan en este momento. ¿Por qué no vamos a decir que en este mundo, en este momento, como muchos quieren, revoluciones, guerras? Es a través de las leyes del amor. Y con ellas entonces están las leyes eternas, que son las que traen los grandes logos solares de los universos, para que nosotros entonces, siendo unos hombres en estos momentos tan pequeños que estamos aprendiendo, empecemos a visionar el futuro de la eternidad, de lo que nos determina, porque en un futuro vamos a poblar ese vastísimo universo, así como ese sol que también brilla de una manera muy hermosa y contiene por dentro las fuerzas vivas del Verbo, del Padre Eterno y de la creación, así también las contiene el hombre. Y esa sincronicidad que llevamos entonces entre los elementos y la creación es lo que nos va a permitir en este momento entonces avanzar. Y es ahí entonces que llega el saber para la elevación del espíritu, 7 leyes del ascenso continuado. Muchísimas cosas se le han inventado a las tinieblas para alejar al hombre del verdadero camino, hacia lo que es el desarrollo interior. Y eso ha llenado al hombre a veces de una mezquindad, de un egoísmo, y ahí es donde aparece el ego, aquello terrible que impusieron dentro del hombre, pero que estas leyes del ascenso del espíritu llegan como jabón de lavadores, para que empiece en el hombre a surgir ese proceso de arrepentimiento, o vamos a decir así, un proceso de reflexión, un programa de conciencia, porque tenemos que aprender entonces a programar esa conciencia que nace nuevamente en nosotros, porque hasta el momento está dormida, y eso que ha estado dormido es lo que ha hecho que el hombre endurezca su corazón. La ley del ascenso del espiritual es un proceso que no es solamente un concepto. Estos son fuerzas, son leyes que llevan una mecánica de aplicación. Por lo tanto, también lleva una mecánica de investigación. Tiene que investigar, tiene que comprobar. Primeramente, ¿dónde? En usted. Para poder así entonces ser ejemplos vivos y latentes de la nueva era que está por llegar. Y esos ejemplos vivos son aquellos hombres que han logrado dentro de sí lograr un proceso de purificación y santificación. Se trata de una limpieza de pensamientos, se trata de hombres que tienen una conciencia, pero también un conocimiento, son científicos espirituales. Y a eso ha venido estos conocimientos entonces a reeducarnos, para que así logremos entonces esa resurrección final. ¿Por qué el hombre viene a la tierra? ¿A qué vino? ¿A qué llega acá? ¿Qué viene a hacer? El plan de vuelo de lo que determinó entonces el Padre Eterno. Bien, comprendiendo entonces lo que vimos en este video, si logramos ver entonces lo que nos decía, existe un plan de vuelo para el hombre. Y el plan de vuelo consiste en responder las preguntas que muchas veces el hombre tiene, así como estaba ese hombre ahí sentado en el pórtico de la casa, viendo, pensando y reflexionando en el ave. Y ahí entonces en ese diálogo él logra comprender, porque ahí aparece entonces la similitud en el video de lo que vendría siendo como el Padre Eterno. ¿Sí? Y que el Padre Eterno entonces le dice cuál es su misión. Así como el ave tiene una misión y es mostrar la belleza de la creación en sus alas, volar, cantar, trinar, el hombre también tiene un propósito de vida y es amar, ser amado. El amar en el hombre entonces es un camino muy hermoso, porque con ellos empezamos a comprender, por ejemplo, el por qué vengo acá, el quién soy, el para dónde voy. El de dónde vengo, el de la preexistencia.
Y cuando hablo de preexistencia, entonces hablo del principio original, el antes de toda la creación, el verbo, de donde la fuerza de los 7 espíritus de Dios generaron en mí las condiciones necesarias. Y hablo en mí, pero el mí es en ti y en mí, que me estás escuchando. Las condiciones entonces para resucitar y para caminar y avanzar. Es entonces en este momento donde comenzamos ese plan de vuelo. Y ese plan de vuelo consiste entonces en que encontremos la verdadera razón de que no venimos aquí a sufrir. Y es ahí el sentido. Muchos se preguntan, ¿y será que todo esto que está pasando es por culpa del Padre Eterno? No, no lo es. Hay que entender entonces que existe también una rebelión que vino a la tierra y está haciendo mucho daño. Pero que a través del conocimiento de las leyes eternas, porque es con el conocimiento de la ley, que logramos entonces conocer la imagen perfecta de lo que es el Padre. A través de ese conocimiento nosotros entonces nos vamos formando. Y es ahí entonces donde aparecen las leyes, como conocimiento de las leyes universales, porque aquí en este mundo hay muchas leyes. Hay constituciones, hay muchísimas cosas, pero de esas leyes solamente existe este mecanismo simple y sencillo con el que vamos a avanzar, y que los 144.000, esto que aparecen ahí, dice el camino 144.000. Todo hombre 144.000 tiene que aprender a conocer entonces este camino con el cual se forja el desarrollo espiritual de cada uno, el despertar. Dice entonces 1 Corintios 3, 16, 17. Dice así: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiere decir entonces que dentro del hombre existe un templo. Yo soy un templo, tú eres un templo. El verdadero templo es aquel que nos enseña entonces Pablo en esta parte de Corintios, en 1 de Corintios. Es que el hombre internamente y dentro de él es un templo vivo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, que esa fuerza espiritual, esa luz, vive en el corazón de cada hombre. En el capítulo 1, cuando empieza hablando entonces de que en el principio era el verbo, y que ese verbo se hizo carne, pero hay que entender cuando se hace carne, que es el principio de vida, y esa vida era la luz de los hombres, y esa luz es la que está en el corazón de los hombres que empiezan a comprender la vida. Se trata de comprender cómo funciona esa luz dentro de mí. Y ahí entonces el templo de Dios que empieza a formarse, y esto siempre se le ocultó a la humanidad. Le dijeron que tenía que ir a un templo afuera, a adorar a un papa, a adorar a algún prelado de alguna religión del mundo que exista, pero no le han enseñado de la verdadera esencia, y es lo que nos enseñó Jesús para este tiempo como conocimiento del nuevo evangelio, que no es que vamos a formar una iglesia, es que el hombre comprenda lo que lleva en esencia en su interno. También entonces nos deja reflejado el código 27 de la lógica, también un mensaje pleyadino que llega en este momento para la humanidad. Se llama el código 27, destellos de luz. ¿Qué nos dice? Dice: os advierto no ir a la búsqueda de lejana sabiduría. Esto es bien importante, porque de eso se trata. Lo que nosotros queremos es que sencillamente ustedes, tanto como ustedes como nosotros lo hemos venido comprendiendo, es el poderío que lleva usted. Y es que dentro de usted está un plan que se llama supervivencia eterna. Y ya en este momento tenemos que empezar a sincronizarnos con la Madre Tierra en un proceso de remanente. Siendo que la sincronicidad con la Madre Tierra es importante y es necesaria, es importante entender que tenemos que aplicar, antes de llegar a cualquier espacio físico, estas leyes y estas condiciones que son necesarias. Y es ahí entonces lo que dice: que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Entonces ya nos está dando unas condiciones. Que tu búsqueda tenga esa condición limpia. ¿Limpia de qué? De creencias. Limpia de miedos. Limpia de todo aquel terror que hasta el momento le han dado al hombre. Limpia de todo engaño del Dios oscuro. Limpio de todos aquellos vicios. Cuando el conocimiento en el hombre es verdadero, lo que produce es una sanidad. Y esa sanidad nace del alma, de la luz que está guardada en el corazón de cada hombre. Con el
aplicarle estas 7 leyes de ascenso es el mecanismo simple y sencillo para que el hombre aprenda entonces un proceso de resurrección. Es sencillo y muy claro lo que está diciendo este código de la lógica de una manera muy hermosa. Nos está comentando entonces que la búsqueda tiene que ser limpia y sana dentro de nosotros. No puede haber la intervención de algo que dañe al hombre. Y si es una creencia, es un daño. Porque la creencia entonces es la manipulación de lo que han hecho donde el hombre no investiga y no comprueba. Y por medio de la creencia entonces el hombre se vuelve un creyente, un fanático. Y entonces ahí no comprueba por sí mismo lo que está sucediendo y se vuelve un esclavo. Entonces, he aquí la importancia entonces de lo que nos dice este código para que lo tomemos en cuenta como parte del mensaje de los hombres de las estrellas, donde aportan la esencia de lo que estas 7 leyes entonces traen para la humanidad. Se te dieron en tu amanecer mágico las llaves que irán abriendo uno a uno los pasajes misteriosos de la vida, de tu vida. Tenerlo muy en cuenta. Entonces, estos conocimientos y las prácticas vivas de estas leyes hacen que en nosotros se genere, vamos a decir así, se abran esos pasajes misteriosos. Misteriosos, ¿por qué? Porque para el hombre ha sido un misterio su propia vida. Ha sido un misterio su propio entendimiento. Y esa es la clave de lo que tenemos que entender en este momento. Que ese entendimiento, esas llaves ya se están abriendo. Y vamos a ver cómo estas leyes nos van a ir perfeccionando dentro de ellas, porque es una hermosura. Son sencillas, son simples. No necesita usted grandes cantidades de dinero o de sufrimiento, como muchas veces lo han hecho creer. Es una toma de conciencia. Dentro del trabajo que tenemos que hacer, entonces, tenemos que comprender una de las citas de un hombre que nos habló de esto, de un ser muy grande, donde hablamos entonces de la presencia y la llegada de Juan. Y este hombre entonces se muestra en este tiempo para traerle a la humanidad una esperanza. Y más que una esperanza, es un aliento de vida. Entendamos entonces que la esperanza es que el hombre aprenda y que conozca las grandes leyes universales. Para todos los espíritus que han perdido su camino. Para todos los que han tenido solamente como techo la oscuridad. Para todos los que ha cobijado siempre el manto del desconcierto. Le está hablando a un hombre. Yo creo que nos está hablando a todos nosotros. Porque ¿cuántas veces nosotros buscamos de muchas maneras al Padre Eterno? Lo buscamos en diferentes religiones. Lo buscamos en diferentes creencias. Lo buscamos en muchísimas cosas. Pero resulta ser algo bien importante. Que el hombre no lo ha buscado internamente. Y si lo busca internamente, entonces cae muchas veces en los extremos. Y a veces termina violentando las propias leyes de su cuerpo, de su mente, de su espíritu y de su propia alma. Porque esa es la estrategia de la oscuridad, que el hombre no conozca eso. Entonces este mensaje de Juan es para estos hombres. Es para los hombres 144,000. Aquellos que siempre han necesitado del Padre Eterno, pero que durante muchísimas encarnaciones, porque tienen que entender algo. Ustedes, nosotros somos espíritus que hemos venido buscando la luz de esta verdad. Y esa luz de esa verdad, en diferentes encarnaciones, cuando Jesús aprendimos entonces de la enseñanza de mi señor anciano de días hace 2000 años. Pero también estuvimos con Juan, aprendiendo a enderezar las sendas. Pero también estuvimos durante muchísimas más encarnaciones aprendiendo y acumulando las memorias vivas para el despertar de esa inteligencia en este tiempo, que ahora despierta porque es una inteligencia programada. A esos hombres que han vivido, que han perdido el camino, que han tenido como techo la oscuridad, a los del manto del desconcierto, tienen que entender algo. Hay una inteligencia genética. Y esa inteligencia genética es muy hermosa porque en este tiempo despierta en nosotros. Es un reloj genético. Así como cuando usted coloca una alarma para levantarse a cierta hora del día, a las 4 de la mañana. Bueno, cuando usted coloca esa alarma, así internamente tiene usted una inteligencia genética que le va a permitir entonces que despierta y resuena como palabra interior. Esa es la voz que le empieza a hablar del Padre Eterno y empieza a indagar y usted empieza a buscar dentro de usted qué necesita. Entonces Juan le está diciendo que ese camino
que vamos a empezar a entender con estas 7 leyes de ascenso, nos van a empezar a restituir las verdaderas, vamos a decir así, las verdaderas dotes espirituales de lo que nosotros contenemos. Porque es la mecánica con la que vamos a supervivir en este tiempo. Dice entonces acá, tan solo os pregunto, buscadores. Entonces escuchemos bien la pregunta. ¿Qué queréis encontrar? ¿Qué deseáis para sí y para los demás? Os dejaré mi sano consejo y os diré mis palabras. Oídme pues, a vosotros a quienes quiero, oídme bien. El hombre que medita y piensa, sus pensamientos se comprimen y se quintesencian. Su espíritu se engrandece y su humildad, que lo hace pequeño ante los ojos de los hombres, lo hace grande ante el reino del universo. El pequeño es grande y el grande se hará pequeño. Entonces vean lo hermoso. Es un proceso de humildad. Porque si el hombre se resiste y no quiere hacer un cambio, si no tiene la voluntad de hacerlo, no lo puede ejecutar. Y es ahí entonces donde tenemos que tener, digamos así, una disposición del corazón. El hombre tiene mucho orgullo, mucha soberbia, porque él dice ya saberlo todo. Y hace oído sordo a los consejos que en este momento Juan le enseña a la humanidad para que el hombre entonces aprenda a ser uno con su universo interior. Vamos a ver qué más nos dice. El pequeño es grande y el grande se hará pequeño. Y el que ha aprendido a caminar no puede desecharlo andado porque se pierde. Y el que ha caminado sin saber andar tiene que regresar por el camino. Entonces es importante que tengamos algo en cuenta. Ese camino tiene unas leyes de principio, que son las bases y forjas para que el hombre llegue entonces a las grandes leyes universales. Pero depende de algo. Si el hombre ha perdido el camino, tiene que volver a iniciar. Conocerlas muy bien, para así poderlas aplicar y de esa manera, digamos así, reivindicar, crecer. Todo el trabajo de lo que tiene que hacer internamente. Todos los hombres, incuestionablemente todos, no se escapará uno solo que no tenga que andar este camino. Quiere decir entonces que esta es la medida y este es el camino para la humanidad de este tiempo. No nos pongamos a buscar caminos fáciles. Por eso Jesús hablaba de una puerta angosta. Y esa puerta angosta es el desarrollo interior del hombre del que encuentra la luz de Cristo por dentro. Porque es ahí donde está la clave de todo esto. Si nosotros nos ponemos a buscar la puerta más grande, la más, digamos así, fácil, sencillo, me tomo una pastilla y con eso me cura todas las enfermedades. O digamos así, yo quiero ser exitoso en la vida, entonces aplico X o Y fórmula. El mundo hasta el momento, o el hombre hasta el momento en el mundo le han enseñado solamente materia. Y no le han enseñado la riqueza del poderío que lleva por dentro, del tesoro que lleva por dentro, que es su espíritu y su alma, su luz. Y es con ella entonces que empezamos a caminar. Todos, incuestionablemente, todos, no se escapará uno solo que no tenga que andar en este camino. ¡Qué hermosura! Sencillo. Un camino que no se trata de ir a unas cartas o a una montaña lejísimo por allá. Se trata es de comprenderlas, de una capacidad de discernimiento y de una voluntad de cambio, que con ella es que nosotros vamos a lograr impulsarnos, salir del quinto impulso del segundo día de creación, porque estamos en ese quinto impulso, para llegar al sexto, impulsarnos al séptimo, interpretar, comprender la ley y ahí generar el proceso de resurrección final, que es el paso de lo que se está esperando en este momento. Y ese plan, ¿quién lo trae? Los hombres 144.000. Son aquellos que comprenden el camino de la puerta estrecha, aquel que hablaba Jesús. Pero ¿cuántos quieren una puerta ancha? Aquellos que no quieren hacer un cambio en sus vidas. Quieren seguir con los mismos vicios, quieren seguir con los mismos odios, quieren seguir con la misma infidelidad hacia su pareja, quieren seguir con el mismo daño a su cuerpo, con los mismos vicios que el cigarrillo, con todas esas cosas, el alcohol o cualquier droga que dañe el cuerpo. Es ahí entonces donde la humanidad tiene que aprender a comprender que ese camino de la puerta ancha, ese no es el que sirve. Es entonces las leyes del ascenso del espíritu las que van a permitirnos a nosotros entonces comprender la grandeza y desarrollar esa inteligencia
Porque la inteligencia entonces no es aquel que hace las bombas atómicas. La inteligencia no es aquel que llega y hace el arma, los barcos con el armamento más poderoso. No. Esa es la astucia que al mundo le han enseñado. Eso es brutalidad. Porque si ustedes se ponen a ver, ¿qué sentido tiene destruir la vida en un solo momentico? Donde yo también voy a perecer. Eso no tiene sentido. La inteligencia está en la hermosura, por ejemplo, de un ave. ¿Qué inteligencia haría esa hermosura de ese pajarito, de esa ave tan hermosa, de color azul o amarillo? Donde vemos entonces la inteligencia de ellos, cómo conviven con la naturaleza y comprenden las leyes creadoras. Esas leyes creadoras entonces en el hombre son las inteligencias que debemos empezar a despertar en este momento. Y que con esas inteligencias entonces comprenderemos del por qué estamos aquí y a qué vinimos. No a la vida desgastada como lo anuncia la profecía de Benjamín Solari Parravicini. Una humanidad caduca, que ya en este momento queda rezagada. Pero ¿cuál humanidad? Aquellos que no quieren comprender el verdadero camino, que es el de su propio desarrollo interior. Esa profecía la habla, es una de las profecías del reeducado. Es la segunda profecía, que pronto vamos a hablar de ellas como las nuevas ciencias que llegan en este momento, donde se habla del nuevo hombre, que conoce su propio yo. El ascenso, el espíritu es un sencillo y simple camino que solo se recorre con la comprensión de aplicarse sus leyes exactas de elevación. Estas rechazan por sí mismas toda posibilidad de credulidad, mito, fanatismo, aplicación de cualquier otra filosofía del pensar que no sea el vivir en esencia de la conciencia del ser que se es y hacia el cual se camina. Entonces claramente que al momento que aplicamos estas leyes, nosotros automáticamente pasa lo siguiente: conocemos las leyes, las 7 leyes que nos irán llevando poco a poco a la resurrección final de ese tercer día de creación que ya se está dando en este momento.